Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por permitirme conectarnos una vez más. Hoy, viernes 19 de febrero. Por favor, inclinen sus rostros y oramos. Señor, te agradecemos por poner en nuestro corazón la necesidad de estudiar la Biblia. Te rogamos que estos 30 minutos la gracia de tu Espíritu nos abrace y que podamos todos crecer. Y reconocemos que eso no es posible si tu Espíritu Santo no obra un milagro en nosotros. Por ello, rogamos tu guía, tu inspiración y tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con Levítico. Dice la pregunta 3. Por cierto, yo voy a saltar como de costumbre de una pregunta a otra conforme considero deberían ser un poco más complejas las respuestas, pero quizá me equivoco y hay alguna que estoy pasando por alto. Por favor, no duden en escribirme, que con gusto, si conozco la respuesta, me intentaría interactuar, y si la desconozco, con total humildad diré, pues permítanme estudiar, que no sé la respuesta. Pero ahora vamos a la 3. Dice por qué los que tenían contacto con cosas inmundas debían salir del campamento. No estoy seguro que este es el versículo, pero creo que sí. Enero o febrero del 2020. Es decir, antes que empezara la pandemia estábamos estudiando precisamente el libro de Levítico. Y antes de que sucediera todo esto, llegamos a un versículo parecido, en donde la regla es que las personas que han tenido contacto con cuerpos en putrefacción, a eso se refiere con cosas inmundas, no debían entrar al campamento. Debían ser cortados hasta que se purificaran. En esa oportunidad recuerdo bien que expliqué sobre el significado de epidemia y también, curiosamente, de pandemia. No fui un profeta ni tenía remota idea de que algo como esto iba a suceder poco después. Sin embargo, lo vimos en contexto al detalle de que si personas que habían estado en contacto con cuerpos en putrefacción entraban al campamento, no solo corrían el grave riesgo de ellos estar contaminados, sino que contaminarían a cientos o miles en el campamento. Eran cientos y miles, y no existía todas las medidas de bioseguridad que hoy pueden existir, y no se sabía cómo las enfermedades se pasaban de una persona a otra. A esto súmenle, no tenían sistema de alcantarilla, no tenían sistema de limpieza. Pueden imaginar recoger la basura en un campamento de casi 2 millones de personas, un campamento nómada. ¿Pueden imaginar los servicios sanitarios de ese campamento? Bueno, nada de esto debió ser sencillo y no tenemos los detalles. También viene a mi mente que cuando estudiamos eso, yo les comenté que cuando fui a la universidad, hace 25 años o qué sé yo, el primer trabajo que me dejaron en introducción a ingeniería fue precisamente diseñar un sistema de recolección de basura en el Gran San Salvador. Y les quiero contar que mi proyecto sacó un flamante 3. Y yo estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Cuando el ingeniero me explicó, me dijo, si esto fuera a llevarse a cabo, usted va a provocar una epidemia en esta ciudad terrible, porque mi sistema era defectuoso por los riesgos que significan. De ahí que lo que el Señor estaba diciendo era
Sí pueden haber razones religiosas al respecto, pero también están las razones clínicas de no tener contacto y de guardar cuarentena a aquellas personas que han tenido contacto con probables focos de contagio. Ahora, esto desde luego también debe y puede y debe ser aplicado a la vida espiritual, en el sentido de aquellos que estamos en contacto con personas que espiritualmente están corrompidas, pues lo más seguro es que corromperán nuestra alma. Simple ejemplo, usted está en medio de un grupo de personas que están hablando palabras sucias. No se sorprenda si más tarde usted casi de forma inconsciente repite alguna, incluso en su mente. Creo que la mejor forma de ilustrarle esto era cuando no era prohibido fumar en lugares públicos. Creo que hoy es prohibido en la mayor parte de sitios. Pero si usted estaba en un lugar en donde habían personas fumando, su ropa se impregnaba y ese olor se sentía centímetros a la redonda de usted. De igual forma, el pecado se impregna en nuestras vidas y puede contaminar. Así es que esa era la razón puntual para todos. Sabio sería que nosotros guardemos cuarentena espiritual, y sabio es que también guardemos desde luego cuarentena física. Era la idea de el mandato en Levítico. Pregunta número 4. Dice, ¿por qué no comer grasa? ¿Por qué no comer la grosura? Era un detalle exclusivamente espiritual, de igual forma que la anterior. Empecemos por usar la explicación física. Creo que la mayor parte sabe que comer grasa es dañino porque nuestro cuerpo no la digiere de la mejor forma y eso va a nuestras venas. Todos aquellos que tenemos problemas con la circulación en nuestro corazón o cosas parecidas, seguro el cardiólogo le habrá explicado que no podemos comer nunca grasa porque no es saludable. Obviamente los jóvenes y los que no tienen ese tipo de problema finalmente van a terminar con su sistema digestivo eliminándola de alguna forma, pero no es saludable. Por cierto, hay varios cortes de carne que tienen no poca grasa. Y eso es precisamente, dicen los parrilleros, que lo que da más sabor a algunos cortes de carne. Cuidado, sobre todo si son cortes de carne de cerdo, en donde la grasa está todavía, además de todo lo que ya significa por ser grasa, además fácilmente contaminada. Deberíamos quitar de nuestra dieta ese riesgo. Si esto lo pasamos a la vida espiritual, el asunto es igual. Todo aquello que estorba, que no necesariamente es pecado, pero que puede tapar nuestro acceso a una vida espiritual de santidad o puede estorbar. Sabio es que la eliminemos de nuestro estilo de vida. Llámele como usted quiera, amigos, redes sociales, lecturas inapropiadas, comentarios o amistad, como usted pueda ponerlo. Bien, pregunta número 5, ¿por qué no comer sangre? Es exactamente lo mismo que la grasa o la grosura. La posibilidad de que eso sea dañino para nuestro cuerpo es grande. Espiritualmente también se decía o se dice que en la sangre está la vida, el hálito de Dios, y que en forma simbólica y respetuosa, pues no deberíamos comer carne, lo cual sabio finalmente es. Aún con todo eso, hay cantidad de personas que dicen, no, a mí me gusta
yo lo voy a comer, no me hace daño. Es algo así como necedad. Pero en fin, eso es lo que la Biblia nos está recomendando. Es como un bosquejo a seguir que algunos prefieren evitar. Ungir para santificar. Esa es la pregunta 6. ¿De qué habla esto de ungir? Bueno, ungir es rociar, es tomar aceite y derramarlo. He explicado varias ocasiones y si es necesario hoy lo reitero, en donde la práctica nace en la vida pastoril, es decir, en el campo, en donde los pastores derramaban aceite sobre la nariz de sus ovejitas, sobre todo, porque el aceite tenía efecto de antibiótico, profiláctico y qué sé yo, otras cosas más. Especialmente en el invierno, cuando las moscas ponían sus huevos dentro de los orificios de las fosas nasales, para la redundancia de las ovejitas, si éstas ponían ahí sus huevecillos, se convertía en el ambiente perfecto para que los huevecillos se reprodujeran y las larvas fueran al cerebro y destruyeran a la ovejita, terminaran matándola. Los pastores derramaban el aceite para protegerlas, para cuidarlas. El Señor en forma simbólica dice que nosotros somos pastores del rebaño de Él y que nosotros tenemos la responsabilidad también de ungir con aceite, pero en este caso el aceite no es un antibiótico. El aceite literalmente es una representación del Espíritu del Señor. Así que en el caso de los sacerdotes y de los levitas se ocupaba en forma simbólica. Así como el pastor está derramando aceite para proteger a la oveja, bueno, el sacerdote va a rociar a las personas para la protección de Dios, pero él también tenía que recibir esa unción. Nosotros en el Nuevo Testamento debemos orar precisamente por la unción de su Espíritu, que el Espíritu Santo nos cubra, nos proteja y nos guíe. Pregunta 7. Ofrenda mecida. Esto es mecer. Es una manera de liturgia. Era una manera de adorar al Señor. Y se ocupaba en distintas maneras. Es como agitar. Y es una representación de la adoración a nuestro Señor en el altar. Pregunta 8. ¿Cómo hacer hoy día para que la gloria de Dios se nos aparezca? Dice que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se aparecía allí en ese campamento cuando ellos ofrecían sacrificios de expiación y cuando obedecían. Así que si eso lo traducimos a nuestros días, diríamos que la gloria de Dios se va a reflejar en nosotros cuando nosotros hacemos sacrificios también de expiación. Eso significa pedir perdón por nuestra culpa, por nuestro pecado y por supuesto obedecer. Si nosotros obedecemos al Señor, confesamos nuestras faltas, corregimos, no debería sorprendernos que su gracia nos cobije y su gloria aparezca. Bien. Hasta ahí las preguntas que yo creo deberíamos abordar en el libro de Levíticos. ¿Hay algo, Jenny? Pues solo hermana Magdalena dice que el libro que estudiamos en febrero del 2020 era Números. En Números fue entonces. Gracias, hermana Magdalena. ¿Magdalena qué? De López. Hermana Magdalena, gracias por recordarnos eso. Y entonces, qué bueno que hice la advertencia que no sé si este era el capítulo. Pero bien. Muchas gracias. Ahora vamos con el libro El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer. Bien, los que lo están leyendo ya saben que todo está girando en el primer capítulo o en las primeras páginas alrededor de una frase muy de moda en los seminarios y en algunas iglesias, la gracia barata.
Ahora sabemos que quien puso de moda esa frase obviamente fue Bonhoeffer, y supongo que ya Talo habrá extendido al respecto de ella. Digo esto como contexto porque de ahí genera la mayor parte de las preguntas de la guía de hoy. Abordemos la número 1. La única gracia que realmente libera al pecador. ¿Cuál es la única gracia? La que al practicarla nos lleva al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que por supuesto, esa es la gracia cara, porque seguir al Señor Jesús significa tomar su cruz y seguirlo. Y ninguna cruz es cómoda y fácil de llevar. Puede convertirse en liviana con la ayuda del Espíritu Santo, pero no de otra forma. Y por ello es que la única gracia que realmente nos libera es aquella que nos empuja a seguir a nuestro Señor Jesús, a entregarnos a su causa, a renunciar a nuestros derechos y obedecer su palabra. Quiera nuestro Dios que sea esa la gracia que usted y yo estamos siguiendo y no una gracia barata. Bien, de hecho, eso nos lleva precisamente a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es el precio de la gracia barata? Es decir, ¿qué da como resultado aquellos que practican una gracia barata? El resultado va a ser el hundimiento de las iglesias. Eso provoca la gracia barata. Les citaré un ejemplo. Yo siempre estoy boquiabierto con el irrespeto, la apostasía y casi la blasfemia de la iglesia evangélica en Europa. Y digo boquiabierto porque hubo un tiempo en donde el avivamiento, con grandes predicadores como Spurgeon y muchos otros puritanos, provocó un avivamiento tan grande que como consecuencia los primeros colonos en América del Norte fundaron los Estados Unidos en principios espirituales fuertes. Pero Europa hoy por hoy, sino en cada país, en una gran parte de ellos, la apostasía es extrema, la blasfemia, el irrespeto contra la gracia del Señor. ¿Por qué pasó todo eso? Simple, porque practicaron una gracia barata. ¿Cuál es la gracia barata? Aquella que no significa ninguna entrega, ningún seguimiento. Bueno, eso va a hundir a la iglesia. Eso está hundiendo hoy por hoy las iglesias de muchos sitios en los Estados Unidos, y quiera Dios no se repita ese efecto, aunque como lo hemos dicho antes, si cuando estornudan en América del Norte, en Latinoamérica, nos da la gripe, bueno, todo apunta a que eso va a suceder aquí si la iglesia de Cristo no está vigilante a practicar una gracia cara. Hermanos, todos los que estamos en nuestras congregaciones, en un evangelio cómodo, sin compromiso, sin sacrificio, sin entrega, eso es gracia barata. Y eso nos va a terminar hundiendo. La exhortación, el ánimo para todos, deberíamos practicar una gracia cara. No hablo de que nuestros méritos nos den salvación, porque no hay ninguno. Hablo que el mérito de la gracia de Cristo sobre nosotros nos lleva a una vida de entrega y de sacrificio. ¿Usted piensa que está viviendo ese estilo de vida? Si su respuesta es no, bueno, usted o yo estamos corriendo el riesgo que Bonhoeffer nos dice en este libro. Cuidado con la gracia barata. Luego, la número 3, termine la frase. La frase es: la palabra de la gracia barata
ha hundido más vidas cristianas que cualquier fe en las obras. Lo que Bonhoeffer nos enseña es que esto va a terminar hundiendo a todos los que la practiquen. Debo decir con tristeza y preocupación, creo que en los años que he sido pastor, he visto no pocas personas practicando esa gracia barata. Van a la iglesia, pero en realidad no hay sacrificio, no hay entrega y viven como quieren. Pero ahí están el domingo. Me pregunto si eso es permanente. Diría que no, porque varios de esos son precisamente los disidentes, que con el correr de los meses o los años en realidad dejan de congregarse. Y no les preocupa que sus vidas están hundidas. Y a veces veo sus familiares tampoco preocupados porque los que han dejado de congregarse están en pos de esa gracia barata. Oro que el Espíritu Santo les exhorte, les anime y nos anime a todos. Bien, número 4 y última. Palabra clave que confirma la gracia barata, la gracia cara, seguimiento. Seguir a Cristo, eso es la palabra que confirma la gracia cara. ¿Usted está siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador? Bueno, entonces está en pos de la gracia bíblica, no de la falsa gracia. ¿Hay algo ahí, Jenny? No. Entonces sí tengo tiempo para la última. ¿Cómo podemos vivir cristianamente, única y exclusivamente, siguiendo a nuestro Señor y obedeciendo su palabra? Iglesia, gracias por acompañarnos. Pasen una feliz noche. Les esperamos el fin de semana en Icon a las 3:30 mañana. Y si no, el domingo en cualesquiera de los 3 cultos. No olviden, congregarse es punto de honor para vivir de forma cristiana. Pero servir también es punto de honor. Pasen buenas noches y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós a todos.